Hola, mi nombre es Julia Buenaventura, bienvenidos a mi canal, suscríbanse y estas son noticias de arte. Hoy vamos a hablar de Leonora Carrington. Bueno, ¿por qué? Porque Eduardo Constantini, el dueño del Malva, compró las distracciones de Dagoberto, un temple sobre madera, en 28.500.000 dólares, un récord, un nuevo récord. No estoy de acuerdo con que un millonario tenga semejante cantidad de plata para gastar la PIN de una vez, pero por lo menos el cuadro se queda en América Latina, en Buenos Aires, y no sale a una colección europea o norteamericana. Y bueno, realmente es comprar cosas que valen, porque cuando el dinero deje de valer, el dólar deje de valer, cosa que va a pasar tarde o temprano, el dinero siempre ha dejado de valer, este cuadro continuará costando su peso en oro y multiplicado. Bueno, Leonora Carrington es inglesa, nacionalizada mexicana, y el punto de este video es ver cómo Leonora Carrington llegó a México. Esto sucedió entre 1940 y 1941. Leonora Carrington va a tener 1 año y 6 meses en el infierno. O sea, la cosa es tan dura, lo que sucede en este periodo es tan dura que sufre una violación colectiva, sufre una persecución nazi y es internada en un manicomio para enfermos incurables por esquizofrenia, donde las cosas son de una violencia tal que resulta abrumadora. Todo esto que les voy a contar es desde el mismo diario que escribe Leonora Carrington 2 años después de los acontecimientos, ya estando en México. Esto es una foto de Leonora Carrington con Max Ernst, 1938, después 1940, y esta también es una foto en donde está con Max Ernst. Fíjense, está André Breton, el jefe del surrealismo, Marcel Duchamp, y Max Ernst y Leonora Carrington. Y esta es otra foto donde están los exiliados. Están Duchamp, Mondrian, Leyer, Max Ernst, Leonora Carrington, etc, etc. Y fíjense lo curioso. Solamente, o sea, parece que no hubiera pasado nada. Miren, Leonora Carrington está divina en 1938, 1942. Y sin embargo, como les digo, fue el infierno. Vamos a ver qué pasó y por qué se separaron. Porque de esta foto a esta foto, de 1940 a 1942, Max Ernst y Leonora Carrington, cada uno está casado con otra persona y ya no pueden volver a unirse, ya están irremediablemente separados, aun cuando siempre seguirán siendo amigos. Muy bien, Leonora Carrington es una niña de una familia de la rancia aristocracia inglesa, tanto así que a los 15 años es presentada a Rey en una escena que parece ser un desastre absoluto, porque Leonora Carrington es una rebelde desde pequeña. Decide estudiar pintura antes de cumplir los 20, a los 19 está estudiando en la academia de Ozenfant, que es justamente un tipo que aparece en la foto de los exiliados. Ozenfant está justamente arriba de Leonora Carrington y a la izquierda de André Breton. Y bueno, está estudiando en la academia de este tipo y conoce a Max Ernst, porque Max Ernst no sé por qué ha ido a Londres, y prontamente los dos, Leonora Carrington y Max Ernst, están viviendo juntos en París en 1937. Leonora Carrington con 20 años y Max Ernst con 45, o sea, se llevaban una buena distancia. Allí en París, ellos van a ser parte de la Asociación de Artistas Libres, que era una asociación de artistas alemanes en contra del fascismo. Y pues esto va a ser un peligro increíble para los dos hasta que les toca irse de París y establecerse en Saint-Martin. Pues Saint-Martin está en el sur de Francia, en esta ruta por la que se fueron tantos artistas intelectuales de izquierda por el sur de Francia. Intentó fugarse a Barcelona Walter Benjamin, no lo consiguió, pero sí lo consiguieron Wilfredo Lamb o André Breton y tantos otros. Entonces Leonora Carrington está en Saint-Martin viviendo con Max Ernst en su idilio, y de repente se llevan a Max Ernst a un campo de concentración y lo declaran enemigo alemán. Pero ojo, no es porque sea enemigo alemán, sino porque era justamente antinazista, antifascista. ¿Por qué? Porque Francia ya había hecho un pacto con Alemania. Ahí dice Leonora Carrington, cuando se lo lleva,
Estuve llorando varias horas en el pueblo, luego volví a mi casa donde me pasé 24 horas provocándome vómitos con agua de azahar, interrumpidos por una pequeña siesta. Esperaba aliviar mi sufrimiento con estos espasmos que me sacudían el estómago como terremotos. Ahora sé que este no era sino uno de los aspectos de esos vómitos. Había visto la injusticia de la sociedad. Quería limpiarme yo misma primeramente y luego ir más allá de su brutal ineptitud. Mi estómago era el lugar donde se asentaba la sociedad, pero también el punto por donde me unía con todos los elementos de la tierra. Era el espejo de la tierra, cuyo reflejo es tan real como la persona reflejada. Tenía que eliminar de ese espejo, mi estómago, las espesas capas de suciedad, las fórmulas aceptadas que lo empañaban a fin de que reflejase clara y fielmente la tierra. Y cuando digo la tierra me refiero, como es natural, a todas las tierras, estrellas y soles del cielo que hay sobre la tierra, así como a todas las estrellas, soles y tierras del sistema solar de los microbios. Aquí Leonora Carrington se empieza a identificar con el mundo y el estómago es el encargado, ¿sí?, de limpiar esa porquería que está sucediendo en ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Y es muy fuerte porque el estómago va a estar presente en todo el relato de Leonora Carrington como si fuera el mundo mismo, como ella lo dice, el espejo del mundo. Ella está en San Martín y llega una amiga que se llama Catherine con su esposo y la convencen, afortunadamente y después de mucho rogarle, de que se vaya con ellos a Madrid. Entonces toman un carro y se van por la carretera hasta Barcelona. De repente la amiga le dice a Leonora Carrington: se han agarrotado los frenos. Y Leonora Carrington dice: se han agarrotado los frenos, agarrotados. A mí también me tenían agarrotada por dentro estas fuerzas ajenas a mi voluntad consciente que paralizaban el mecanismo del coche. Este fue el primer paso de mi identificación con el mundo exterior. Yo era el coche. El coche se había agarrotado por mi culpa, porque yo también me había agarrotado entre San Martín y España. Estaba aterrada de mi propio poder. Por entonces me limitaba aún a mi propio sistema solar. No tenía conciencia de los sistemas solares de los demás, de cuya importancia me doy cuenta ahora. Leonora Carrington comienza a identificarse con el mundo y ella se vuelve las cosas del mundo, pero sobre todo ella se vuelve la culpable de lo que está sucediendo. Y esto, por un lado, le causa un sufrimiento terrible, pero por otro lado, también, como es la culpable, tiene que soportarlo. Y vamos a ver cómo se debate en esta reflexión hasta los actos abominables que le hacen en el manicomio. Sigo leyendo Leonora Carrington. Llevábamos toda la noche viajando. En la carretera ante mí veía camiones con piernas y brazos colgando detrás, pero como no estaba segura de mí misma, comenté tímidamente: llevamos camiones delante de nosotros, solo para ver qué contestaban. Cuando dijeron: la carretera es ancha, podemos pasarlos. Leonora comienza esta identificación con el mundo. Llegan a Barcelona, Leonora dice que se tienen que ir a Madrid corriendo, llegan a Madrid y allí la amiga la deja. Leonora describe escenas como que la amiga una vez le lleva unos limones y ella se los come con cáscara y todo, porque tiene nuevamente que limpiar su estómago. En Madrid aparece un tipo que se llama Van Gent, que va a ser enviado por el padre de Leonora Carrington para vigilarla, y de otro lado va a terminar internándola en el manicomio. Pero antes están unos días en Madrid. En un momento van a un restaurante. Van Gent por alguna razón desaparece, no está muy claro en el diario, y en el mismo restaurante están unos requetés que son unos jóvenes profascistas que raptan a Leonora Carrington. Y pues dejo las palabras de la misma Carrington: se levantaron algunos de aquellos hombres y me metieron a empujones a un coche. Más tarde estaba en una casa de balcones adornados con barandillas de hierro forjado al estilo español. Me llevaron a una habitación decorada con elementos chinos, me arrojaron sobre una cama y después de arrancarme las ropas, me violaron, el uno después del otro. Opuse tal resistencia que finalmente se cansaron y dejaron que me levantara. Mientras trataba de arreglarme la ropa delante de un espejo, vi a uno de ellos abrir mi bolso y vaciar su contenido. Esta acción me parece absolutamente normal, así como la de acercarse y empaparme la cabeza con un frasco entero de colonia. Hecho esto, me llevaron a un lugar cercano al Retiro, el Gran Parque, donde anduve vagando perdida con las ropas destrozadas. Finalmente me encontró un policía que me devolvió al hotel, desde donde telefoné a Van Gent, que estaba durmiendo.
Bueno, ahí esta niña de 23 años llama a Van Gent se pone muy bravo con ella y además la acusa de inmoral y ya determinan llevarla al manicomio. De repente ella está en Santander, el norte de España, en un manicomio para enfermos incurables. Y comienza una etapa de violencia demasiado fuerte. Este es un retrato que hace Leonora Carrington del director del manicomio, el doctor Morales. Todo está en el libro Memorias desde abajo. Y este es un mapa del manicomio que logra hacer cuando le dan una pequeña salida. No son muchas las salidas porque Leonora Carrington se pone violenta, intenta escaparse y cuando intenta escaparse entre dos enfermeras no la pueden contener. Hay una escena en donde uno se le sienta ya en la cabeza después de que la han vencido entre dos hombres fuertes y la mira el director del manicomio como... Oh. Todo lo describe Leonora Carrington además con una frieza, con una frialdad. Es bueno, como les digo, es tremendo. Y en el manicomio le dan dosis de cardiazol, que es una sustancia que provoca convulsiones. Entonces imagínense esta niña en este manicomio para enfermos graves, ella violenta y estos aplicándole un convulsivo, convulsionante. Y bueno, esto se aplicaba porque se suponía que había dos patologías como hermanas, pero diametralmente diferentes, la epilepsia y la esquizofrenia. Quien era esquizofrénico no era epiléptico y viceversa. Entonces, si producían convulsiones epilépticas, la persona dejaba de ser esquizofrénica, algo así. Pero bueno, eran solamente formas de torturar a estos pacientes. Entonces, le aplican estas inyecciones directamente a la médula y Leonora Carrington convulsiona durante minutos y bueno, termina acabada. Uno de los castigos es amarrarla desnuda en un sótano. Leo a Leonora Carrington. No sé cuánto tiempo permanecía atada y desnuda. Y así varios días y noches sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos, cuyas picaduras me pusieron un cuerpo horrible. Creía que eran los espíritus de todos los españoles aplastados, que me echaban en cara mi internamiento, mi falta de inteligencia y sumisión. La magnitud de mi remordimiento hacía soportables sus ataques. No me molestaba demasiado la suciedad. La magnitud de mi remordimiento hacía soportables sus ataques. Nuevamente, como es responsable del mundo, esto por un lado le produce una culpa tremenda, pero por otro lado una furia que le sirve para soportar semejante situación. Un año después de estar en el manicomio, el padre decide sacarla y conducirla hasta Lisboa. En Lisboa la va a cuidar una especie de enfermera que ella llama Frau Asegurado, es mujer, Frau Asegurado, y Frau Asegurado la está cuidando. En Lisboa tienen que hacer cosas mientras consiguen los papeles, todo eso. Entonces en un momento conoce a un primo de ella que tiene negocios con el padre. Y el primo, que es un hombre espantoso, le dice: Leonora, ¿tú sabes a dónde te van a llevar? Y Leonora Carrington le dice: no, te van a llevar a un manicomio en Sudáfrica y de ahí no vas a poder escapar porque va a ser de por vida. Y Leonora Carrington se queda perpleja y el tipo le dice: pero tienes una opción, yo te pongo un piso aquí en Lisboa y te visito cada vez que quiero. Y le coge el muslo de una forma asquerosa y Leonora Carrington dice: yo tenía dos opciones, o irme a un manicomio de Sudáfrica o acostarme con este tipo repugnante. Y bueno, le dice que no y piensa: tengo que urdir un plan. Entonces le dice a Frau Asegurado, a la cuidandera, que necesita comprarse unos guantes porque todo el mundo anda con guantes y ella no, como no va a tener guantes. Y entonces le dicen: listo, vamos a ir. Se comporta normal, se comienza a comportar normal Leonora Carrington. Y le dicen: listo, vamos a un almacén de guantes. Cuando van a entrar, ella dice: tengo dolor de estómago, más o menos me voy a cagar. Y la llevan a un café y ella se va al baño sola y consigue escaparse por la puerta de atrás. Con la plata de los guantes toma un taxi, se va ¿a dónde? A la Embajada de México. Le dice: lléveme a la Embajada de México. ¿Por qué? ¿Por qué la Embajada de México? Porque ella conoció a un mexicano en París hacía mucho tiempo, un mexicano que se llamaba Renato Leduc, que se lo presentó Picasso. Y en Madrid ella se había encontrado con Renato y Renato le dijo que se iba para Lisboa. Como ella sabía que Renato trabajaba con el gobierno mexicano, se imaginó que estaba en la embajada
Y bueno, llegó a la embajada, dijo, estoy buscando a Renato Leduc. Le dijeron, él no está, y ella dijo, lo espero. Y le dijeron, no, señorita, tiene que irse, vamos a cerrar todo eso. Y ella dice, no, me quedo aquí, lo que haya que esperar, y me está persiguiendo la policía. Y dice, bueno, realmente era verdad, o sea, en las memorias dice, realmente era verdad. Y llega Renato Leduc a la Embajada de México. Ella no sale de la embajada para que no la vayan a capturar los enviados del padre a llevarla al manicomio. Y Renato Leduc le dice, este hombre fantástico, le dice, Leonora, para que usted salga de aquí, lo único que puede hacer es algo que yo sé que no le va a gustar, pero se lo propongo, casémonos. Y así le saco un pasaporte como mi esposa se nacionaliza mexicana, nos vamos a América. Y Leonora Carrington le dice, listo, y se casan en la embajada y él hace todos los papeles para que ya no se la puedan llevar, además porque es esposa de él. Y bueno, ustedes saben, esto es antes del feminismo y uno era del padre, pero si se casaba, ya pasaba a ser propiedad del marido, entonces ya no se la pueden llevar. Y Leonora Carrington entonces ya está casada con él. Y ahí, ¿quién aparece? 2 días después, Max Ernst. ¿Casado con quién? Con Peggy Guggenheim. ¿Qué había pasado? Max Ernst había conseguido salir del campo de concentración 6 meses después y se había ido a la residencia de Peggy Guggenheim, que era ahí al sur de Francia. Y Peggy Guggenheim, que estaba absolutamente enamorada de él, le dijo, casémonos y yo te saco de aquí. Y entonces Max Ernst se casó con Peggy Guggenheim para salir de Francia, y Leonora Carrington se casó con Renato Leduc para salir de Portugal. Estas dos parejas se encuentran en Portugal porque ahí es que está la salida para América, y después vuelven a encontrarse en Nueva York. Entonces fíjense la foto, está Leonora Carrington divina, mírenla, pero ha pasado todo esto. Después de un tiempo en Nueva York, Leonora Carrington se va con Renato Leduc a México, y cuando ya está aficada en México, ambos se divorcian. Y después Leonora Carrington se va a casar con Emérico Weiss. Aquí los vemos a los dos, que es con los que tiene sus 2 hijos. Y por todo esto, Leonora Carrington es una pintora mexicana cuyo cuadro, Las distracciones de Dagoberto, se encuentra ahora en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Soy Julia Buenaventura, estas son Noticias de Arte. Ponme un like, suscríbete y gracias por ver este video.